¿Qué es más difícil de perdonar? ¿La traición o el silencio? Después de 6 años de divorcio, él la vio de nuevo. ¿Y al niño? ¿Su copia exacta? ¿Harías lo mismo? Te leo en los comentarios. Suscríbete para no perderte las próximas historias. 6 años después del divorcio, él la vio de nuevo. ¿Y el niño? ¿Su copia exacta? Londres. Inglaterra estaba viva esa tarde como pocas veces. El cielo, de un denso azul, parecía presionar los antiguos tejados de la ciudad con una luz casi sólida. Las calles estrechas y sinuosas, curvadas como recuerdos no resueltos, resonaban con los pasos apresurados de turistas y locales, las voces mezclándose en diferentes idiomas, risas, clics de cámaras, campanas distantes. Y en medio de esa escena saturada de historia, allí estaba él, Alexander Sterling, caminaba sin rumbo, con los hombros rígidos, las manos en los bolsillos de su abrigo gris y la frente ligeramente fruncida. Su teléfono vibraba en el pantalón, pero no lo sacó, hoy no. Era el aniversario de su divorcio, 6 años exactos desde que firmó esos papeles con tinta negra y manos frías. No es que contara, pero su cuerpo lo sabía. Se había permitido un paseo por la ciudad vieja puramente por instinto, o tal vez como castigo. Había evitado estas calles desde que Eleanor se fue, desde que su nombre se convirtió en una especie de fantasma, susurrando a través de las ventanas de la casa vacía. Pero algo esa tarde lo atrajo de regreso. Tal vez fue el olor del otoño, tal vez el silencio detrás del ruido, o simplemente el peso de una soledad que ya no lo sorprendía. Lentamente caminó por Angel Street. Sus ojos escanearon los escaparates de vidrio ondulado de las tiendas, los muros de piedra con musgo, los niños corriendo con helado goteando de sus dedos. Se detuvo frente a una librería de segunda mano. Sacó un viejo ejemplar de T.S. Eliot y lo hojeó sin leer. El papel olía a tiempo. La poesía, si todavía vivía allí, ya no lo tocaba. Fue entonces cuando todo se detuvo. No el tiempo, sino algo dentro de él. Una fuerza invisible giró su cara hacia un lado, como si una mano silenciosa empujara su barbilla. Y vio, allí, a pocos metros de distancia, caminando en la dirección opuesta, estaba ella, Eleanor. El nombre se formó en su mente con el peso de un golpe contenido. Ella aún no lo había visto. Caminaba distraída, sosteniendo la mano de un niño, que debía tener 5, tal vez 6 años. El niño miraba a su alrededor con una curiosidad serena, su rostro ligeramente fruncido, su cuerpo inclinado hacia un lado, como si tratara de absorber el mundo. Alexander sintió que sus rodillas cedían 1 centímetro. El niño era su viva imagen, no una semejanza vaga o genérica. Era él. Esos ojos marrones intensos, demasiado grandes para su cara. Esa ceja ligeramente arqueada, como alguien que lleva preguntas que aún no sabe cómo formular. La barbilla firme, la forma en que caminaba, las manos sueltas, los pasos seguros, una ligera inclinación hacia adelante de su cuello, como si siempre estuviera escuchando lo que no se decía. Eleanor miró a un lado y lo vio. No hubo sobresalto, ni jadeo, ni giro rápido. Simplemente se detuvo por 1 segundo. Sus ojos se fijaron en los de él con una fuerza muda e indescifrable. No era rabia, ni miedo. Era algo más sólido, un muro de silencio entre 2 mundos que una vez se amaron y que ahora se miraban como extraños. Alexander dio un paso. Su corazón latía tan fuerte
que sintió que sus sienes palpitaban. Abrió la boca. La palabra estaba a punto de salir, pero el aire pareció desvanecerse. Eleanor, intentó, pero la voz no llegó a sus labios. Ella apretó la mano del niño con más firmeza, desvió la mirada y comenzó a caminar. No rápido, no apresurado, sino con una decisión irreversible, como alguien que cierra una puerta en silencio. Alexander quiso correr, quiso gritar, quiso llamar al niño por su nombre sin siquiera saber cuál era, pero sus piernas no le obedecían. Estaban arraigadas al suelo, como las raíces de un árbol podrido. Todo dentro de él gritaba, pero su cuerpo se negaba a reaccionar. La multitud creció. Turistas con sombreros de colores, estudiantes con mochilas, una pareja riendo a carcajadas, un perro ladrando. Y en segundos, ella se había ido. Desapareció como humo en medio de la calle. Él miró por todas partes, giró su cuerpo, buscó desesperadamente, pero no había rastro, ni de la mujer, ni del niño. Nada. Solo el eco de una vida que no sabía que existía. Se apoyó contra un muro de piedra, tratando de respirar. Le dolía el pecho, no como un ataque al corazón, sino como si le hubieran abierto las costillas con las manos desnudas y algo le hubieran arrancado de dentro. Se echó a sudar frío. Sus manos temblaban. Trató de racionalizar. Tal vez se equivocaba. Tal vez el niño simplemente se le parecía. Los niños se parecen entre sí. No era la certeza. Pero luego recordó los ojos. Esos ojos marrones intensos, idénticos a los suyos cuando tenía la misma edad. Y no había forma de fingir. Alexander Sterling, arquitecto de renombre, hijo de una de las familias más influyentes de Londres, se paró en medio de la calle como un hombre común, enfrentándose a una vieja herida que nunca sanó y que ahora sangraba de nuevo. Más profunda, más sucia, más real. Un hombre que lo tenía todo, luego lo perdió todo, y ahora descubrió que tal vez nunca supo nada. La ciudad continuó a su alrededor como si nada hubiera pasado, porque para el mundo, en verdad, nada pasó. Solo otro hombre parado frente a una librería. Solo otra cara pálida entre la multitud. Solo otra historia que nadie vio suceder. Pero para él, allí, en ese instante, la realidad se había roto. Y a través de esa grieta, vio algo que no podía dejar de ver. ¿Qué harías si descubrieras un secreto tan profundo de tu pasado? ¿Lo ignorarías o lucharías por la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. 6 años antes de la grieta, antes del silencio, antes del Leo, había una mujer tratando de mantener unido lo que ya se estaba desmoronando. Eleanor se despertaba temprano, preparaba café, ponía la mesa con 2 tazas, incluso cuando él se iba, sin tocar ninguna. Lo intentaba. Ese era el verbo que más conjugaba sola en esos días. Intentar. Intentaba sonreír. Intentaba hablar. Intentaba que Alexander la mirara de la misma manera que miraba sus proyectos de vidrio y hormigón, con fascinación y atención. Pero sus ojos se habían vuelto extraños. No quedaba camino, solo muros. Alexander llegaba a casa tarde, siempre oliendo a cigarrillos y a aburrimiento. Decía que estaba sobrecargado con la nueva licitación, con la firma, con la presión de su padre. Pero Eleanor lo sabía. Era él quien estaba sobrecargado con su propia frialdad. Sintió, como alguien que nota una gotera en el techo, que algo en su casa se estaba desmoronando desde dentro. Esa mañana,
Una lluvia fina golpeó los cristales de la casa en el anexo de Chelsea. Eleanor miró su reflejo en el espejo, ojos hundidos, boca seca, una mancha olvidada de maquillaje debajo de la barbilla. Decidió no llorar. Se bañó. Se recogió el cabello en un moño apresurado, cogió un abrigo y se fue. Llevaba una bolsa con bollos recién horneados y un sobre. Dentro, un pequeño y simbólico regalo. Un boceto del proyecto que diseñaron juntos en su primer mes de matrimonio, en papel de calco. Nunca llegaron a construirlo, pero Eleanor lo guardó. Era más que un borrador. Era memoria. Eran raíces. Voy a la firma. Voy a sorprenderlo. Lo dijo en voz alta. A nadie. Quizás para convencerse a sí misma. Tomó el metro. Se bajó en la estación de Green Park. Caminó hasta el edificio comercial, donde se encontraba la firma de arquitectura Sterling and Associates. Subió 3 tramos de escaleras, cada uno más lento que el anterior. Su corazón no latía rápido. Se encogía. Cada paso se sentía como una pregunta. El pasillo estaba en silencio. La puerta principal estaba entreabierta. Un perfume dulce flotaba en el aire. No era el suyo. Ella se detuvo. Pudo haber llamado a la puerta. Pudo haberlo llamado. Pero empujó la puerta con los dedos y entró lentamente. Su voz fue lo primero que escuchó. Baja, amortiguada, riendo. Si seguimos así, terminaremos diseñando la cama equivocada, dijo, entre risas reprimidas. Luego, la imagen. Vio a Alexander sentado en la mesa del proyecto, entre papeles y reglas, su camisa medio abierta, los dedos de su secretaria entre los botones. Los vio cerca, riendo, sus ojos cerrados. Vio su mano deslizarse por su cuello, como si ya conociera el camino. Vio el cuerpo que una vez fue suyo pertenecer a otra presencia, y algo dentro de ella se rompió, pero en silencio. Eleanor no gritó, no corrió, no cerró la puerta de golpe, no tiró el sobre al suelo. Simplemente retrocedió, como si lo que tenía delante fuera un fuego en cámara lenta, como si mirar demasiado significara dejar que el olor de la traición impregnara su piel. Bajó los 3 tramos de escaleras con una dignidad escalofriante, la bolsa con los bollos aún en su mano, el sobre olvidado. Salió del edificio como alguien que sale de una casa en llamas, pero por fuera estaba intacta. Por dentro no quedaba techo, ni suelo. Tomó un taxi y no miró hacia atrás. Esa noche, Alexander llegó a casa como de costumbre, tarde, agotado, sin mirarla. Encontró una cena fría en la mesa y una carta en el plato. 3 líneas, sin necesidad de explicaciones. Quiero distancia. Quiero el divorcio. Ella no estaba en la casa. Alexander, tal vez, no entendió al principio. Tal vez pensó que era un farol, una crisis, un capricho, pero ella no regresó. Al día siguiente, el abogado de Eleanor llamó. 2 días después, el proceso de separación ya se había presentado, y por primera vez en años, Alexander notó el silencio. No el silencio de la ausencia de alguien, sino el silencio de alguien que nunca regresa. Los días siguientes fueron un borrón que nunca confesó a nadie. Borró mensajes, quitó fotos, puso excusas a los amigos. Dijo que era una decisión mutua, que ya no estaban en la misma página. Mentiras contadas entre copas de vino y escaleras vacías. El orgullo masculino tenía su propia arquitectura, hecha de negación y hormigón armado. Pero lo que él no sabía en ese momento
era que Eleanor no se había ido por debilidad. Se había ido por amor propio. Había cerrado la puerta no porque ya no lo amara, sino porque se amaba lo suficiente como para no quedarse allí. La firma continuó. Los premios llegaron. Los contratos también. Pero nada de eso llenó la ausencia de algo que solo reconoció después de perderlo. No la presencia de Eleanor, sino lo que ella evocaba en él cuando estaba a su lado. Ella lo hizo un hombre completo. Y ahora, 6 años después, la vio en la calle, sosteniendo la mano de un niño que tenía sus ojos. Y la grieta, finalmente, estaba abierta. No es una simple historia de traición, es la historia de una mujer que eligió la dignidad. ¿Harías lo mismo por ti misma y por los que amas? Comenta abajo, pero fue mucho antes de que Eleanor aprendiera a vivir en las grietas. La noticia llegó sin previo aviso, en un día templado de finales de primavera, un período retrasado, un cuerpo extraño, una intuición aguda. Compró un test de farmacia y esperó sola en el baño de la casa que había compartido con Alexander. Las 2 líneas aparecieron con una crueldad veloz, sin dudar. Allí estaba la respuesta. Ella no estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Se sentó en el suelo frío y embaldosado, el test entre sus dedos, sus piernas dobladas, su corazón tratando de organizar sus propios latidos. Debió haber llorado. No lloró. Tocó su vientre plano con la palma y susurró, sin saber por qué. ¿Viniste? La noticia podría haber sido ligera, pero una vieja sombra cubrió todo. El recuerdo se encendió en su mente, claro, directo, amenazante. Si te quedas embarazada y nos separamos, te quitaré a ese niño. La familia Sterling tiene poder. Nunca lo olvides. Él lo había dicho una noche durante una discusión, mucho antes de la traición, cuando las peleas ya reemplazaban las cenas, cuando ella se había atrevido a decir que soñaba con tener hijos. Y él, con la frialdad de alguien que conoce el peso de un apellido, cortó el sueño por la mitad con esa frase seca, sin dudarlo. En ese momento, Eleanor se rió. Pensó que exageraba. Pero ahora, con esas 2 líneas en el test, la frase resonó con una gravedad diferente. Era una amenaza, y más, era un recordatorio del hombre que realmente era. Pasó los días siguientes en silencio. Salía de la casa solo para citas, siempre en horarios alternativos. Evitó a amigos, vecinos, incluso a la familia. Su vientre, pequeño, aún podía ocultarse. Pero el miedo creció. Sabía de lo que era capaz la familia Sterling. Sabía el poder del padre de Alexander, de sus conexiones con jueces, de su influencia política, de la forma en que silenciaban escándalos y manipulaban las decisiones judiciales. Había escuchado historias, lo había visto suceder con su prima, que perdió la custodia de su hijo por tener inestabilidad emocional. Inestabilidad, en ese caso, significaba tratar de dejar un matrimonio enfermo. Entonces lo entendió. No podía quedarse. La decisión llegó en un amanecer sin dormir. Sentada en el borde de la cama, con las manos agarrando la almohada contra el pecho, hizo los cálculos. Tenía poco dinero ahorrado, una pulsera de oro que le había dejado su abuela, algunas ropas y el instinto de proteger ese pequeño corazón que latía dentro de ella. Llamó a su madre en Brighton. No explicó mucho, solo dijo, «Necesito irme». «¿Hoy?» «Solo nosotras 2. ¿Se puede?» Al otro lado de la línea hubo silencio. Luego, una respuesta breve. «Siempre». Empacó sus maletas en 1 hora. Pocas ropas, documentos,
el test de embarazo escondido entre las páginas de un libro de poesía. Salió de la casa antes de que saliera el sol. Llamó a un taxi. No miró hacia atrás. El apartamento que una vez fue su hogar era ahora una cáscara vacía. Cada rincón todavía tenía su olor, y ella ya no podía soportar ese perfume caro que escondía tanto veneno. Llegó a la estación con el pulso acelerado. Compró un boleto de ida. Al subir al tren, se sentó cerca de la ventana, envuelta en su abrigo como si fuera una armadura improvisada. Miró hacia afuera mientras el tren se alejaba. Las calles de Londres se desvanecieron lentamente. Cada farola, un recuerdo dejado atrás. Llegó a Brighton poco después del mediodía. Su madre estaba en la puerta. La abrazó sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. Simplemente la abrazó, con fuerza, en silencio, presente. Eleanor lloró. Finalmente. Un llanto ahogado, sin lágrimas escandalosas. Era más una liberación que desesperación. En los primeros días, no salió de la habitación. Durmió mucho. O poco. Pasó horas con la mano en el vientre, tratando de imaginar un futuro que no podía ver. Su madre cocinaba para dos. Habló poco. Era como si supiera que el silencio también podía ser un abrazo. Cuando finalmente habló, fue un domingo. ¿Quieres decírselo? Eleanor dudó en responder. Luego negó con la cabeza. No quiero. No puedo. Pero es el padre. Él es el peligro. Su madre no insistió. Las semanas se convirtieron en meses. Su vientre creció. Junto con él, su fuerza. Eleanor encontró un pequeño curso de dibujo técnico ofrecido por una ONG local. Comenzó a asistir. Después, consiguió una pasantía en una modesta firma de arquitectura, con un arquitecto viudo y amable, que le enseñó más que cualquier universidad. Allí, ella no era la ex de Alexander Sterling, era solo Eleanor, con talento, con sed de empezar de nuevo. El embarazo fue difícil, náuseas, presión arterial baja, insomnio, pero ella aguantó. Cada latido del bebé era un recordatorio de que estaba viva, de que elegir huir era elegir vivir. Leo nació una tarde calurosa de septiembre. El parto fue largo, y cuando finalmente lo sostuvo, todo a su alrededor se quedó en silencio. No había dolor, no había miedo, solo él. Sus ojos se abrieron, marrones, inmensos, y la miraron como si ya la conocieran. Eleanor sonrió. ¿Realmente viniste? Esa noche, escribió una sola frase en su diario. A partir de ahora, todo es para él. Y mantuvo su palabra. Mira el video hasta el final para descubrir el desenlace. ¿Crees que Eleanor tomó la decisión correcta o debió haberle dicho la verdad a Alexander? Haz clic en me gusta si crees que la historia de Eleanor es una lección de fuerza. Desde ese día en que sostuvo a Leo por primera vez, Eleanor nunca más flaqueó. No porque no hubiera miedo. Existía. Palpitaba en noches sin dormir y tardes inciertas, pero aprendió a usar el miedo como combustible. Cada paso, cada logro, se hizo con las manos firmes de alguien que lleva su propio mundo en el regazo. Leo creció rodeado de afecto. No había lujos, pero había terreno firme. No había un apellido poderoso, pero había un nombre limpio y honesto. Eleanor aprendió a hacer arroz y lentejas en silencio, a lidiar con fiebres nocturnas sin entrar en pánico, a contar historias de mundos encantados mientras sus propios ojos estaban rojos de cansancio. Al principio,
Vivió con su madre en un pequeño piso en el segundo piso de un edificio antiguo en Brighton. La habitación que compartía con su hijo tenía las paredes descascaradas, pero las ventanas daban a un cielo que parecía entender sus oraciones no dichas. Cuando Leo cumplió 2 años, consiguió un lugar para él en la guardería municipal. Eleanor comenzó a trabajar a tiempo completo en la misma firma donde había hecho la pasantía, ahora como asistente de proyectos. 3 años después, recibió una beca parcial para una facultad de arquitectura. Por la noche, se sentaba en el pequeño salón y dibujaba a mano alzada mientras Leo dormía. Las líneas que dibujaba ya no eran solo fachadas o estructuras, eran mapas de su supervivencia. Había aprendido a transformar la ausencia en cimiento, el dolor en hormigón. Todo lo que una vez la rompió era ahora parte de lo que la sostenía. Ella se destacó. Los profesores vieron algo inusual en ella, una rara mezcla de precisión técnica y emoción contenida. Diseñó casas que parecían entender el vacío de las personas. Se apresuró a ponerse al día con cada clase perdida. Hacía trabajos mientras lavaba los platos, estudiaba durante las citas con el pediatra, leía en el borde de la cama mientras Leo pedía solo 1 minuto más antes de quedarse dormido. Obtuvo una beca completa en su 3er semestre. Luego, su primera pasantía pagada. Y con eso, alquiló un pequeño piso solo para ellos. 2 habitaciones, un pasillo estrecho, un balcón donde plantó albahaca y lavanda. Nunca le contó a nadie sobre Alexander. Sus compañeros de universidad imaginaban que era viuda. Algunos pensaban que había elegido ser madre soltera. Eleanor no los corrigió. No mintió, pero tampoco reveló nada. Mantuvo esa parte de su historia como alguien que guarda un vidrio roto, con cuidado, para no cortarse los dedos. Para los cumpleaños de Leo, hacía pasteles simples y llenaba el piso de globos reciclados. En las fotos, solo ellos 2, madre e hijo, un retrato silencioso de todo lo que había construido sin fanfarrias, sin ayuda, sin apellidos. A veces, soñaba con él. No con Alexander, sino con el niño que Leo podría haber sido si hubiera crecido con la presencia de su padre. En algunos sueños, corría en un jardín enorme sosteniendo 2 manos. En otros, él diría, «Mami, ¿por qué no vino?» Y Eleanor se despertaba sudando, tragándose una culpa que no sabía si estaba justificada, pero nunca flaqueó. Nunca dejó que la decisión de haber huido se deslizara en arrepentimiento. Sabía lo que había hecho. Sabía por qué lo había hecho. Y sabía que al hacerlo, no solo se salvó a sí misma, sino que también salvó a su hijo de crecer a la sombra de un nombre que nunca significó protección. A los 5 años, Leo preguntó por primera vez, «Mami, ¿por qué no tengo papá?» Eleanor se arrodilló, sostuvo su cara entre sus manos y respondió, «Porque me tienes a mí, y yo nunca te dejé». Leo no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro, y en ese abrazo, Eleanor entendió que el amor también era un lenguaje hablado con la presencia. En su último año de universidad, presentó su proyecto de tesis, un proyecto de vivienda social centrado en madres solteras. El jurado guardó silencio durante unos segundos después de la presentación. Luego aplaudieron. Su supervisor la abrazó, con los ojos húmedos. Salió de la sala con la sensación de haber reconstruido todo lo que una vez había sido demolido. Consiguió un trabajo en una firma de arquitectura centrada en proyectos sociales. No era la firma galardonada de Alexander, pero era un espacio donde su voz tenía peso. Compró una bicicleta de segunda mano. Llevaba a Leo a la escuela en ella.
Los sábados, frecuentaban la misma heladería de la esquina. Ella siempre pedía vainilla. Él, chocolate con menta. Era el único hábito fijo de la semana, el ritual de recordar que la vida también necesitaba dulzura. Y así, con pasos pequeños y dignos, Eleanor llegó allí. Una mujer fuerte, madre de un niño que sonreía con todo su ser, una profesional admirada, dueña de su propia historia. Ganó, y no necesitaba que nadie lo viera para que fuera cierto. Pero ahora alguien lo vio. Alexander. Topo, no olvides suscribirte al canal si te gusta la historia de Eleanor. ¿Qué harías si supieras que puedes perder a tu hijo por el poder de un apellido? Quiero saber tu opinión. La imagen del niño no se le quitaba de la cabeza, tan vívida que dolía. Los rasgos, el caminar, el silencio atento que él mismo tenía a los 5 años. Los ojos. Dios, los ojos, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo y le hubiera dado a Alexander un espejo de un pasado que nunca vivió, pero que ahora lo miraba a través de las calles de Londres con una naturalidad implacable. No fue una coincidencia, no fue una proyección. Era la verdad. En los días que siguieron al fugaz reencuentro, Alexander trató de convencerse a sí mismo de que no necesitaba saber más. Lo intentó porque sabía lo que vendría después. Culpa, miedo, vergüenza. Pero fracasó. En su firma, dibujó líneas en los tableros de dibujo que no conducían a ninguna parte. Por la noche, leía informes que no retenía. Empezaba frases y las dejaba sin terminar. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, respondía automáticamente con un sí claro, pero por dentro, todo era ruido. Ordenó una investigación. Contrató a alguien discreto. Les pidió que rastrearan a Eleanor, pero sin invadir, sin causar un escándalo. 2 días después, recibió un sobre en la mano. Brighton, barrio de Camptown. El nombre de su madre como propietaria del piso. La escuela del niño. Un boletín de calificaciones del primer semestre. Foto de inscripción. Nombre: Leo Harrison. No llevaba su apellido, pero la cara era suficiente. Alexander se quedó allí, paralizado, con los documentos sobre la mesa, como si observara el registro de una vida en la que nunca participó. Y con eso, la pregunta inevitable: ¿qué haría con ello? Llamó a su chofer, le pidió que preparara el coche para un viaje. «Necesito tiempo para pensar», dijo. Pero lo que quería, en el fondo, era tiempo para deshacer. El viaje a Brighton fue largo, aunque corto en kilómetros. El coche parecía más pequeño. El aire más denso. No habló durante el viaje de 4 horas. Solo observó el paisaje cambiar, su rostro inmóvil. Pensó en Eleanor, en el coraje que tuvo para desaparecer, en el coraje que él nunca tuvo para ser alguien diferente. Llegó a la dirección. Una calle discreta, edificios de poca altura, niños jugando en la acera. Salió lentamente, con las manos húmedas. Subió los escalones en silencio. El timbre era simple, redondo. Lo tocó una vez y esperó. Cuando la puerta se abrió, la imagen frente a él lo desarmó. Eleanor, su cabello más corto, su rostro más maduro. Pero sus ojos, los mismos, intensos, claros, fuertes. No parecía sorprendida. Lo miró como si lo hubiera estado esperando, como si ya supiera que algún día este momento llegaría. «Alexander», dijo, sin emoción. Él no respondió de inmediato. Solo la miró como si todavía no pudiera creer que ella estuviera allí. ¿Real
viva, inalcanzable. Es mi hijo, ¿verdad? La pregunta salió como una piedra. No había un tono acusatorio, solo la verdad, y un viejo miedo mezclado con uno nuevo. Eleanor no desvió la mirada. No se movió. Solo respiró hondo. Firme. Sí, Leo es tu hijo, pero él es mi mundo. Las palabras cayeron entre ellos como un veredicto. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio se hizo más fuerte. El sonido de la calle de fondo. Un perro ladrando. Una pelota rebotando en el asfalto. Todo parecía distante, como si estuvieran aislados dentro de un cristal grueso. Alexander intentó organizar un pensamiento, pero su cuerpo habló primero. Manos temblorosas, garganta seca, un peso en el pecho. No sabía si podía entrar. No sabía si debía. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella esbozó una sonrisa amarga. Sus ojos permanecieron fijos en los de él, pero había un cansancio allí que no había existido antes. ¿Recuerdas lo que me dijiste, un año antes de que todo terminara? Si te quedas embarazada y nos separamos, te quitaré a ese niño. La familia Sterling tiene poder. Nunca lo olvides. Alexander cerró los ojos. Lo recordó. La frase era real. La dijo con rabia, en una noche cualquiera. Y nunca pensó que ella la tomaría en serio. Eleanor, no necesitas explicarte. Ella lo interrumpió con un gesto suave pero firme. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque él me necesita completa. Y solo pude estar completa lejos de ti. Las palabras eran como cuchillas limpias. No hubo gritos, ni lágrimas. Pero cada sílaba llevaba el dolor de años. ¿Sabe él sobre mí? Todavía no. Y cuando lo sepa, será en el momento adecuado. Mi momento. ¿Puedo verlo? Ella dudó por primera vez. Sus ojos vacilaron. Su cuerpo se movió ligeramente. Está en el parque con mi madre. Volverá en media hora. Puedes verlo. Pero no intentes arreglar las cosas. ¿Qué cosas? Ella lo miró profundamente y respondió. Tú puedes ser un padre, pero yo soy todo lo que él conoce. Y no voy a permitir que eso cambie. Alexander asintió. Su mirada se bajó. No había lugar para disputas allí. Solo un camino posible. Entrar en el territorio del otro con respeto. Y él, finalmente, estaba listo para caminar con cuidado. Y en ese momento, allí, parado en el umbral de la puerta que le había estado cerrada durante tanto tiempo, Alexander sintió lo que nunca había sentido de verdad. Culpa. No una culpa teatral, performativa, sino la culpa que duele, porque reconoce, que quema porque es verdadera, que silencia porque sabe que se ha equivocado. Eleanor se hizo a un lado, haciendo espacio para que él entrara. Y así, sin rituales, sin abrazos, sin promesas, la historia comenzó a reabrirse. Comparte si crees que la historia de Eleanor es una inspiración para todos. Y si te ha gustado, dale un me gusta al video y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Alexander entró en el apartamento de Eleanor con la misma sensación de invadir un santuario. Era un espacio pequeño y modesto, pero limpio, vivo. Los muebles no combinaban, pero cada objeto parecía haber sido colocado allí con un propósito íntimo. Había dibujos de niños pegados a la nevera, una planta en el alféizar de la ventana, una lámpara torcida al lado de un sillón gastado, y en el centro de todo, el sutil aroma a lavanda, el mismo que ella usaba en su almohada cuando todavía dormían juntos. Aunque ahora parecía un perfume diferente, más maduro, más suyo.
¿Quieres un poco de agua?, preguntó Eleanor, ya en la cocina, dándole la espalda. Sí, por favor. Ella le trajo un vaso sin mirarlo a los ojos. Alexander lo tomó con ambas manos, como si sostuviera algo frágil. La tensión entre ellos llenó el espacio con una presencia casi física. No sabía si debía alabar el lugar, preguntar por Leo, disculparse, o simplemente quedarse callado. Eligió el silencio, que en ese momento parecía la única forma honesta de respeto. Minutos después, el sonido de la puerta de abajo. Eleanor se acercó a la ventana. Es mi madre con él. Ya están subiendo. Alexander dejó el vaso sobre la mesa. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una especie de taquicardia que no conocía. No era miedo al rechazo, era algo más primitivo. Una ansiedad por encontrar un reflejo que confirmara que, por mucho que hubiera fracasado, algo de él aún podía permanecer. Leo entró de la mano de su abuela, con la cara sudorosa, el cabello desordenado por el viento. Llevaba un coche de juguete en la otra mano, distraído. Cuando vio a Alexander, se detuvo. Sus ojos, marrones, oscuros, se fijaron en los del hombre con una seriedad casi adulta. Y en ese instante, Alexander sintió que algo se agitaba. No era reconocimiento. Era como si los dos se miraran en el alma. Leo, dijo Eleanor suavemente. Este es un amigo de mamá. Leo siguió mirando. Luego soltó la mano de su abuela. Caminó hacia Alexander con pasos cortos y firmes. Se detuvo a 1 metro de distancia y preguntó: ¿Te vas a quedar aquí? Alexander se arrodilló, tratando de mantener sus ojos al nivel del niño. Solo por un ratito, si me dejas. Leo miró a su madre, luego a su abuela, luego asintió. Está bien, pero no toques mis coches. ¿Trato? Y así empezó todo. En los días siguientes, Alexander comenzó a aparecer lentamente. Primero en el parque, luego en almuerzos rápidos. Traía libros de cuentos, coches de juguete, dibujos. Leo siempre lo observaba con sospecha al principio, como alguien que prueba los límites de una presencia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a llamarlo por su nombre. Y luego, con una intimidad que Alexander no sabía que podía doler, el niño dijo: «¿Te pareces a mí?». Alexander sintió que se le revolvía el estómago. Sonrió, pero su mirada traicionó la agitación interna. Eleanor observaba todo desde la distancia. Nunca intervino, pero tampoco se ausentó. Se mantuvo firme como una línea divisoria entre lo que era pasado y lo que ahora era necesario. No había afecto en sus ojos cuando miraba a Alexander. Solo vigilancia, como si fuera una tormenta que conocía demasiado bien. Una tarde, en el parque, Leo estaba jugando con otro niño y su abuela se había ido a comprar agua. Eleanor estaba sentada en un banco, leyendo un libro. Alexander se acercó y se paró a su lado. ¿Puedo?, preguntó, señalando el espacio vacío a su lado. Ella asintió. Sin levantar la vista de la página, se sentaron en silencio durante minutos. El sonido de los niños de fondo, los pájaros, el susurro de las hojas movidas por el viento. Luego Alexander habló, sin pensarlo demasiado. «Es hermoso». «Lo sé», respondió ella, todavía sin mirar. «Hiciste un trabajo increíble con él». Ahora ella lo miró, una mirada directa, clara, pero cortante. «Hice lo que tenía que hacer. Ojalá hubiera estado allí». Eleanor respiró hondo. Cerró el libro. «No digas eso como si fuera mi elección. Sabes lo que dijiste. Sabes lo que hiciste. Sabes lo que perdiste». «Lo sé, pero no hay peros». Él tragó. «Sé que no puedo borrar el pasado, pero puedo intentar construir algo nuevo. No contigo, con él».
Eleanor lo observó durante segundos que parecieron horas. Luego habló, su voz firme. Solo si recuerdas cada día que la prioridad es él, no tú, no tu apellido, no tu culpa. Entendido. Entendido. Y una cosa más, continuó ella, sin cambiar de tono. No intentes arreglar lo que había entre nosotros. Ya está muerto y yo lo enterré. Alexander se quedó en silencio. Miró al suelo, luego a Leo, corriendo con una amplia sonrisa inocente. Y allí vio lo que Eleanor quería decir. El futuro no se trataba de redención. Se trataba de responsabilidad. Y junto a esa mujer que una vez amó, entendió, finalmente, que ella no era solo la madre de su hijo. Ella era inquebrantable. Y eso, él nunca podría lograrlo. ¿Crees que Alexander realmente entendió la lección? ¿O solo está intentando comprar a su hijo de vuelta? Haz clic en me gusta y suscríbete para saber más. Alexander entendió. No de la manera arrogante de alguien que finalmente entiende a una mujer, sino como alguien que, después de mucho tiempo, reconoció el vacío exacto que dejó atrás. Y lo más difícil de aceptar era que Eleanor ya no estaba en ese vacío. Ella lo llenó sola, con silencio, con lucha, con sus propias manos, con la precisa arquitectura de alguien que aprendió a construir a partir de los escombros. Lo vio ahora, en cada uno de sus gestos, en la forma en que organizaba la vida de Leo con una rutina firme y cariñosa, en la forma en que hablaba con sus colegas de la escuela, con una voz segura, sin miedo al juicio, en la forma en que usaba ropa sencilla que parecía hecha a medida, como si su cuerpo hubiera aprendido a encajar exactamente donde quería. Eleanor floreció, y él era solo un espectador. Alexander comenzó a acompañar a Leo con más frecuencia. Llevaba a su hijo al parque los sábados alternos. La madre de Eleanor lo supervisaba con ojos de águila. Nunca hostil, pero siempre atenta. Eleanor confiaba en sus instintos. Era como una red de protección invisible. El niño nunca estaría completamente solo con Alexander. Siempre habría un ojo vigilante cerca. Y Alexander nunca se quejó de ello. Lo aceptó, porque sabía que no tenía derecho a pedir más que eso. Una mañana, después de dejar a Leo en la escuela, Alexander vio a Eleanor al otro lado de la calle. Llevaba una falda azul, tacones bajos, una carpeta bajo el brazo y una taza de café en la mano. Estaba hablando por teléfono, concentrada, caminando rápido. Era tan clara, tan sólida en ese instante, que Alexander se detuvo a observar. Vio en ella a una mujer que no conocía. Una mujer que el tiempo había esculpido con precisión. Cruzó la calle, colgó el teléfono y lo vio. Se detuvo frente a él. Sus ojos no eran fríos, eran serenos, como alguien que ya no espera nada. Y precisamente por eso, no necesita protegerse. ¿Necesitas algo?, preguntó simplemente. No, respondió él, vacilante. Solo iba a decir que estás diferente. Estoy viva. Eso es todo. Y tú estás aprendiendo a ver. Ella pasó de largo sin esperar una respuesta, y eso resonó en él como un recordatorio. Algunos dolores no sanan, se transforman. Y Eleanor se transformó. Más tarde ese mismo día, Alexander abrió su computadora portátil y buscó su nombre. Encontró un artículo. Eleanor Hayes, arquitecta y urbanista, ganadora de un premio regional por un proyecto de vivienda social sostenible. El texto hablaba de ella con reverencia. Mencionaba su formación, su carrera, su enfoque en comunidades vulnerables, sin apellidos influyentes, sin herencias. Todo era mérito.
cada párrafo una confirmación de lo que ya estaba empezando a aceptar. Eleanor no solo sobrevivió, se convirtió en alguien más, y él siguió siendo rico. Siguió firmando proyectos, acumulando premios, asistiendo a cenas de gala. Pero todo lo que llevaba en sus bolsillos, los contactos, las promesas, los contratos, ahora parecía más ligero que una hoja seca en comparación con el peso de la presencia de hormigón que Eleanor había conquistado con su propia historia. El poder de la familia Sterling, impotente allí, porque Eleanor ya no era accesible a través de la influencia. No podía ser doblegada por los apellidos. No estaba en venta, pero Alexander lo entendió. No porque quisiera, sino porque no tuvo más remedio. Y mirando a Leo, viéndolo crecer con la ternura de alguien que fue amado incondicionalmente, entendió que todo lo que Eleanor construyó, el equilibrio, la claridad, el amor incondicional, no se puede comprar. No se puede heredar. Solo se puede conquistar. Y él llegó demasiado tarde. Si estuvieras en el lugar de Eleanor, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Te habrías ido? ¿Sin contarle sobre el embarazo? Comenta abajo. Realmente quiero saber qué harías tú. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Nos vemos en la próxima historia.